buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de familia, del compromiso que está adquiriendo la administración del Estado con la sociedad y cómo nos debemos comportar como sociedad civil para dar el respaldo en momentos claves a quienes nos gobiernan. Vivimos tiempos convulsos a nivel de la humanidad. Y después de la pandemia, de pronto hay algunos problemas que aparentemente los tenía la autoridad bajo control, pero al ir entrando en actividades normales, las realidades son otras. ¿Cuál es el mensaje que en estos días difíciles que estamos atravesando a nivel del mundo tiene la Iglesia Católica para los hondureños? Y para muchos que nos sintonizan a través de las redes y la conectividad que nos da esta gran oportunidad ahora para compartir mensajes positivos. Padre Tony Salinas, siempre es un gusto saludarlo. Feliz noche. Muy buenas noches a su auditorio y a su persona. Chendo, es un gusto volver a sentarnos en el banquillo para afrontar de manera esperanzadora el presente que nos toca vivir y que en muchos momentos y en muchas realidades concretas es bastante desafiante. Y usted lo acaba de señalar, vivimos momentos desafiantes y debemos de alzar una voz, un pensamiento, un deseo de construir patria y de seguir apoyando a la familia como tal. Un placer, Chendo. Cuando encontramos una sociedad confrontada, ustedes que son guías espirituales que constantemente les toca orientar, guiar, ¿cómo lo están llevando en este tiempo que ya viene el final de un año y que la normalidad, si es que podemos encontrarla, es de familia, es de compartir, es de perdonar, pero parece que nuestra sociedad ahora mismo no está enfocada en eso, padre Tony? Una lectura de este presente no puede tomarse a la ligera. Es necesario, siendo y querido auditorio del banquillo, comprender que vamos cosechando lo que sembramos. El fenómeno social, la realidad económica, los parámetros de inseguridad, el tema de la migración, el tema de la pobreza, el tema precisamente de esta migración que desintegra las familias, hace pensar que hoy la evaluación de nuestra realidad en esta primera parte del tercer milenio representa una lectura que podríamos pensar es negativa y que ciertamente requiere hacer un alto, y es ahí donde la realidad nos invita a reflexionar. Es necesario hacer un alto. Ese alto nos invitaría a la reflexión. Porque indudablemente uno de los grandes temas que no queremos afrontar es que no estamos pensando. No estamos desarrollando la capacidad de pensar en materia del bien, en materia de aquello que pudiera favorecer la convivencia de todos. Es ¿Cuál, decir, sí, Chendo. sí, ¿cuál debe ser el rol de la familia en este momento que atraviesa la sociedad como el vínculo ideal para la orientación, sobre todo de adolescentes, que es donde advierten los expertos ahora mismo, padre Tony, donde estamos perdiendo mucho de los valores que ya adultos mayores o personas con una visión diferente del mundo ahora lo están sintiendo? En el Evangelio de estos días vamos a escuchar cómo dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no le dejaría entrar, no le dejaría que hiciera un boquete en su casa. ¿Qué es lo que ha pasado, Chendo? Es cierto, constatamos que la familia sigue siendo la roca firme donde podemos construir sociedad y donde la propia persona se puede construir. Pero hoy tenemos familias desintegradas. El ladrón ha llegado y ha robado el respeto que hay que tener a los mayores, la confianza que los hijos deben de confiar en los padres la confianza en los hijos. Hoy hablamos de familia, no quiero ser negativo en ese respecto, pero muchas familias hoy están reducidas a su mínima expresión. Padres ausentes,
madres ausentes, la necesidad de trabajar, la migración, incluso la violencia ha arrebatado seres queridos. Hay hijos que están creciendo bajo la tutela de los abuelos, sin obedecer, sin porvenir, en niveles de pobreza que les hace salir precisamente no les permite salir de su realidad. Pero seguimos creyendo que la familia deberá ser ahí donde está todavía el peldaño donde podamos construir la esperanza, el Y, peldaño donde podamos darle a Honduras los mejores ciudadanos. Es insustituible el papel de la familia. No es la escuela, no es la universidad, no son las instituciones académicas las que forjan la personalidad del individuo. Tiene que ser la familia. Y por eso tenemos que abogar y aprovechar de remar en estas aguas dicembrinas del valor que tiene la Navidad como convocatoria a la unidad, a retomar los valores del sentimiento genuino que se tiene por padre, por madre, por hermanos. Esta realidad que nos invita a sentir en carne propia que no hubieran más muertes, que las cárceles pudieran desaparecer si se quisiera, que la migración no fuera una realidad tan cruda como en nuestros tiempos. Ese sentimiento laudable, ese sentimiento de humanidad que aflora en los tiempos navideños, nos pueden servir para reorientar la brújula del panorama que estamos viviendo a nivel personal y a nivel comunitario. y de parte del Estado, ¿cuál debe ser el compromiso? Advierte que la reacción que ha tenido el Ejecutivo, quiero enfocarme primero con el tema de educación, el tema de salud, para luego entrar a este tema de seguridad que en las últimas horas se ha dado un paso al frente en el proceso de intervenir muchas zonas del país para enfrentar el crimen organizado. Pero la educación, ¿qué con frecuencia escuchamos es el vehículo idóneo para el desarrollo, pero lo hemos ido descuidando? Incluso un buen ejercicio para saber sobre prioridades es revisar las asignaciones en el presupuesto de la República para un 2023 que, con lo visto ahora a nivel del orbe, no pinta como algo halagüeño. Y es que las estadísticas después del COVID, o aunque no hemos salido del mismo, el nivel de educación ha bajado a nivel del mundo. Y tristemente, un país como el nuestro, que debe de remar decididamente hacia una educación de calidad, se ha visto en detrimento. Todavía hoy confrontamos maestros, maestras que no han abierto totalmente las aulas en tiempo y en horario para que las clases se puedan dar totalmente a los niños, a los jóvenes. Tenemos que reinvertir el sentimiento de que la educación es la libertad para todos los pueblos, es la condición para sentirnos dignos, es la manera de poder competir con un mundo totalmente desafiante. Por eso el presupuesto de educación tiene que crecer, tiene que crecer. Salud y educación debe ser la prioridad para los pobres, que son los que realmente viven el impacto del retroceso educativo y de la carencia de servicios sanitarios eficientes. El Ejecutivo, como también el Poder Legislativo, deben de perfilar que la autoridad legítima, instituida, elegida por el pueblo, está para velar precisamente por esos dos puntos fundamentales para el desarrollo, el despegue, si se quiere, de una sociedad, de un país completo. Tendríamos que evaluar la educación en áreas totalmente marginadas de nuestro territorio nacional. Y tenemos que comprometernos a que los 200 días de clase se cumplan y que se cumplan con excelencia, que se puedan cumplir con un propósito de que el niño, la niña, el estudiante, la estudiante verdaderamente salga competitivo, competitivo en todas las áreas, sin olvidar ese caudal de valores que la escuela del pasado dejó en nuestras personalidades, los valores que están intrínsecos a la puntualidad, al deseo de la honradez,
a la colegialidad, a la participación, a la solidaridad. La vida de la escuela como un segundo hogar va creando estos perfiles humanos tan necesarios para la convivencia de este tiempo del tercer milenio, como he señalado. Y por eso, a la par de la educación, la salud. No podemos seguir con esquemas de retroceso a nivel de un sistema médico, sanitario, que verdaderamente, en vez de avanzar, podemos decir, va en detrimento. Y ahí tenemos que hacer una llamada, un verdadero sentimiento de acoger el grito de aquellos que, viniendo a estos lugares de servicios públicos, los encuentran medianamente atendidos y, por no decir, mal atendidos. Entonces, es realmente necesario que la Honduras que queremos soñar para el 2023 tenga el compromiso de nuestras autoridades y que consideremos que los pobres deben ser el panorama de visión para el desarrollo integral de una nación. Muy bien, está con nosotros el padre Tony Salinas revisando el acontecer nacional, el rol que tiene la Iglesia Católica en estos procesos de cambio del país y las expectativas de un nuevo año. Hacemos una pausa, quedamos pendientes con el tema salud y seguridad. Al retorno los abordamos. Cumple tus sueños y viaja por el mundo en grande con Lotería Nacional del Pani. Participa y gana 1.700.000 lempiras. La Grande también te regala premios de 50.000, 25.000, 10.000, 5.000 lempiras y más de $500.000 de lempiras en pagos por terminaciones. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. No podemos vivir en una sociedad donde la política se hace circo. Y disculpe la expresión, pero cada mañana podemos tener un tema que nos calienta la sangre, que nos hace sentir incómodos, que queremos salir a tomar venganza, pero que después no lleva a nada. No hay soluciones. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros el padre Tony Salinas. Una de las grandes apuestas que ha tenido la Iglesia Católica, que incluso se ha involucrado de forma directa, es la lucha contra la corrupción. Abogar por el bienestar colectivo de la sociedad ha sido un mensaje frecuente en tiempos donde parece que estamos idolatrando otros dioses. Y eso lo recordaba recién en su mensaje del domingo anterior el cardenal Rodríguez. ¿Qué pasa para que nuestra sociedad reaccione, denuncie y sea consciente que hay temas que debemos tenerlos como prioridad más allá de estar alabando a un político, padre Salinas? El tema de la corrupción, que ha sido catalogado como la gran pandemia del siglo XX, final del siglo XX. Y es que realmente el problema de la corrupción es un problema universal. En todos los países del mundo se han constatado problemas serios en relación a las finanzas públicas, al respeto del bien ajeno y al buen común del que deben velar autoridades políticas, gubernamentales, que es el bien común de una nación y especialmente de los más necesitados. La corrupción, como sabemos, es viciar todo proceso que se tiene que realizar conforme a derecho. En el fondo, es un problema existencial. La persona, usted lo ha llamado en forma de idolatría, pero es una manera de negarse la trascendencia. Pensar que la vida es solamente esta, considerar que mi interés personal está por encima del bien comunitario, buscar el afán de la idolatría personal en vez de reconocer la dignidad que tiene todo ser humano y el valor de una colectividad que se puede vivir en equidad, ha cegado el panorama de muchos políticos, de países y particularmente de nuestro país. Redundar en el tema para Honduras no sirve.
si no tiene vinculación a lo que debemos de hacer de aquí en adelante. Los deseos de la Sisi, deseo de volver a escrutar las arcas de aquellos que verdaderamente tenían y estaban llamados a ejercer con equidad el servicio público. Es un derecho y un deber que tienen las autoridades actuales, pero es un derecho y un deber para no cometer esos errores, porque a la larga es una gran población de seres humanos, de connacionales, que han sufrido la corrupción en sus niveles más profundos. Y aquella brecha con que el final del siglo XX hablábamos, de una brecha de una gran masa de pobres cortados en un abismo por una minoría grandemente rica, no debe seguir. En verdad, la vida nos debe dar enseñanza y el presente debe de cumplir lo que esas enseñanzas nos dejan. La corrupción no puede seguir siendo el pan de cada día. Tendríamos que darle vuelta a la página de esta historia para ver dónde están los focos de infección que llevan a esta corrupción galopante y que pareciera no tener final. Es que eso es lo que más puede defraudar a la juventud. ¿Hasta cuándo seguiremos un esquema de corrupción donde los ricos se hacen más ricos, siendo una minoría, y los pobres llegan a ser paupérrimos? En el fondo necesitamos llegar a comprender que es la hora de aprender las lecciones que el pasado inmediato nos ha dejado. Que la riqueza mala vida no puede dar las satisfacciones definitivas de una realidad personal. Que hay, como dice la Escritura, más alegría en dar que en recibir. Y que aquellos que están constituidos jefes, cabeza, líderes del gobierno de una nación, están llamados para ejercer desde todo punto de vista el camino heroico de lo que hoy se llama la honestidad. Miren cómo los próceres de la patria tenían que combatir y hacían las batallas, ¿no? Por formar una patria. Hoy las grandes batallas ya no son con armas de fusiles, etcétera. ¿Y cuál debe ser, padre Tony Salinas, el comportamiento y más que eso, la reacción del gobierno para entrar en cumplimiento de estos temas que se pensaron que con la propuesta de campaña eran innegociables? Y hoy encontramos ya quejas de miembros del Parlamento hondureño que formaron parte de la alianza, y hablamos del partido Salvador de Honduras, que tienen dudas. Sí. Y yo consideraría que el papel de un gobierno será siempre escrutar. Escrutar esos indicios por los cuales aquellos que estuvieron o que ahora ya no están y que son el partido opositor hablan. Porque un gobierno no solo puede estar escuchando halagos, el gobierno tiene que escuchar también las críticas. Y esas críticas sanas, esas críticas que tocan verdaderamente puntos focales, un gobierno serio debe precisamente considerarlos, escrutarlos y darle una respuesta. No podemos vivir en una sociedad donde la política se hace circo. Y disculpe la expresión, pero cada mañana podemos tener un tema que nos calienta la sangre, que nos hace sentir incómodos, que queremos salir a tomar venganza, pero que después no lleva a nada. No hay soluciones, no hay explicaciones, no hay sentimientos que lleven verdaderamente a clarificar el camino que debemos de seguir. Y por lo tanto, podemos empezar a creer que la impunidad sigue vigente. Y es que ahí lo que tiene que hacer un gobierno es eso, clarificar aquellos elementos que la oposición señala, considerarlos válidos, descartar los que no son, y así darnos la certeza de que nuestro gobierno está caminando a la luz de lo que el pueblo necesita, lo que las demandas sociales están reclamando desde hace años, décadas. Y ahí entonces caminamos juntos.
No podemos seguir pensando que la sospecha, que la impunidad sigue reinando en nuestro país. Necesitamos que nuestras autoridades puedan enarbolar un liderazgo que lleve precisamente a considerar que las demandas que puedan hacer partidos, personas, sean recibidas para una clarificación, para un juicio. Y esos liderazgos de los cuales ustedes siempre reclaman su presencia, ¿están utilizándose como tal para la colectividad o son liderazgos que más bien están para su beneficio personal y queremos hacer esto porque nos interesa a nosotros y a nuestro clan y los demás que se olviden? Es que ahí está el gran meollo del asunto, el talón de Aquiles. Necesitamos una conversión personal y social. Esos partidismos, esos intereses mezquinos, esa visión reducida del bien común que es mi bien personal y de los que me siguen, no es el que Honduras necesita. El liderazgo que necesitamos es el de una visión iluminada por el pensamiento de grandes hombres de la historia, de la escritura, de la propia vida, que nos hace pensar que es posible un mundo mejor, donde la equidad es punto focal, donde el bien común implica renunciar a los propios intereses. O sea, no podemos seguir pensando de manera trasnochada en una política vernácula que vuelve a enarbolar las banderas de siempre. ¿Cuáles son, Chendo? El antagonismo político, el vivir de pleitos con los otros candidatos, el inventar o señalar realidades no existentes y así llevarnos periodos y asambleas legislativas en discusiones que no le miramos un desenlace, que no miramos que llevan verdaderamente a la respuesta de los problemas vitales que tiene nuestro país. Porque hay problemas, Chendo y querido auditorio del banquillo, hay problemas vitales, hay problemas secundarios, hay problemas terciarios. Y así podríamos enumerarlos. ¿Cuáles son los vitales que para la óptica de la Iglesia Católica son innegociables, que deben estar en la agenda, pero ya? Así como pasó, por ejemplo, con el tema de seguridad, por citar uno. Es que le debemos de apostar siempre a la vida, el tema de la vida, el respeto por la vida y junto al respeto por la vida, aquello que hace a la vida digna. Esos son los temas vitales. La pobreza arrebata, roba la dignidad humana, mata las esperanzas de los niños, de los jóvenes, la falta de educación y de oportunidades. Todo esto son puntos de agenda vitales. Un acertado sistema educativo, pero también de vida sanitaria, donde tengamos educación alimenticia, donde podamos producir lo que comemos, donde la persona no viva subalimentada. Todos estos temas son vitales, son vitales. Y por lo tanto, un presupuesto nacional debería de responder a esas necesidades vitales, que no son secundarias, que son la prioridad y para lo que los hemos elegido. Si no nos duele ver la pobreza, si no nos duele ver la migración, o sea, es un tema de compatriotas que continuamente se están yendo del país, que no ha terminado el tema. Si eso no nos duele, entonces quiere decir que estamos viviendo de otros sentimientos, de otras realidades y de otras prioridades. Y quiero decir, Chendo, que una de las prioridades de la que equivocadamente se está viviendo hoy es el materialismo, el interés personal, el interés de clan, de grupo. Solo quiere pensar en una vida de beneficios materiales, a costa de pisotear los verdaderos valores humanos en relación a la solidaridad, la equidad, la justicia, etc. Es vital entonces una situación que va en contra de la vida,
y su digna manifestación, su digno desarrollo. Ya no tendríamos que tener personas viviendo entre cartones. No deberíamos considerar que la educación es para unos y no para otros. Que no podemos llenar solamente estadísticas diciendo que en Honduras el analfabetismo ha crecido. Cuando hay un analfabetismo en otros sistemas y en otras realidades, como hablar otra lengua, como conocer verdaderamente un sistema de internet y de computación, etcétera. Necesitamos hacer de la persona humana el valor principal de una política gubernamental. Muy bien, está con nosotros el padre Tony Salinas. Vamos a una pausa siempre en esta misma línea de pensamiento, hablando de grandes decisiones de país, de procesos de verdadera transformación. La elección de la Corte Suprema de Justicia el próximo enero y el rol que está jugando la Junta Nominadora a pesar de las múltiples quejas que se han tenido. ¿Cómo lo valoran? Después de la pausa lo revisamos. Por lo tanto, el papel de una próxima Corte Suprema de Justicia es relevante, es capital. No debe de estar jalonado esta elección por ningún interés oscuro, ni por ningún interés verdaderamente dañino. Seguimos al banquillo con el padre Tony Salinas. Ya revisábamos de los grandes retos que tiene el país, esto del Poder Judicial, que la propia Conferencia Episcopal de Honduras ha sido frecuente en el llamado a la clase política y a los tomadores de decisión, porque aquí vamos a involucrar a la Junta Nominadora que hasta ahora, en medio de las dificultades, ha ido librando muchos valladares y estamos hasta hoy, salvo casos que se presentan con 105, un poco más de un centenar de abogados de un universo que viene bajando desde los 184, 185 por un fallecido. ¿Qué habrá que esperar, padre? La opinión pública y la sociedad hondureña debe de pensar, ¿qué es la Corte Suprema? Definámoslo. ¿Qué es la Corte Suprema? En mi visión teológica y en mi visión de la Escritura, la Corte es la mano cercana de Dios a los hombres. Vean ustedes que si cada uno se pone a pensar lo que significa la Corte Suprema de Justicia para un país, comprende que es el punto crucial de origen o que da origen al bien o al mal. La Corte Suprema, por ser aquella que ejerce el legal desarrollo, ejercicio de la legalidad que ofrecen las leyes, es la fuente del bien o la fuente del mal. Por lo tanto, la Junta Nominadora, consciente del rol muy grande que tiene y que la sociedad le ha confiado, el pueblo hondureño, de elegir los mejores y las mejores, porque de ellos dependerá el bien o el mal. Una Corte Suprema podrá permitirnos volver al camino de la rectitud en el ejercicio de la ley y en el cumplimiento de las mismas. Pero una ley o una Corte Suprema de Justicia puede de nuevo buscar el camino oscuro donde no brilla la verdad de la ley, el principio que ilumina la conducta y la visión del ejercicio honesto de todas las funciones sobre la tierra. Por lo tanto, el papel de una próxima Corte Suprema de Justicia es relevante, es capital. No debe de estar jalonado esta elección por ningún interés oscuro, ni por ningún interés verdaderamente dañino. La gran necesidad de una nueva Corte Suprema de Justicia es precisamente para el bien de Honduras. Así lo ha señalado la Conferencia Episcopal de Honduras en estos comunicados que ha sabido ofrecernos. El valor fundamental de los futuros miembros de la Corte Suprema se llama Honduras.
y ahí deberán de estar sus mejores hijos. Y ahí está el punto focal. ¿Quién debe de integrar la Corte Suprema de Honduras? Una aristocracia, Chendo. Pero con el concepto griego de lo que quiere decir aristos. Vea usted que la cultura griega todavía tiene vigencia con su pensamiento y la terminología que ofrece. La Corte Suprema debe estar integrada por aristócratas. ¿Qué significa? No el sentido deformado con que hemos usado la aristocracia en los últimos años. Aristos, aristocracia viene de aristos, que quiere decir virtud, la arete. Por lo tanto, ¿quién debe ser miembro de la Corte Suprema? Los aristocráticos, es decir, los hombres y mujeres virtuosos. ¿Y cómo podríamos traducir virtuosos a nuestra propia realidad cultural y idiomática? La mejor gente. Y la mejor gente no porque vive en la mejor colonia, entre comillas. La mejor gente no porque tiene los apellidos de sangre azul. La mejor gente no porque tiene grandes recomendaciones. La mejor gente no porque tiene los carros del año. La mejor gente que apunta el concepto de la arete es la gente virtuosa. Y aquí, Padre Tony, es donde debe la sociedad como tal y la clase política darle el respeto y el espacio a la Junta Nominadora, independientemente del sentimiento político que todo ser humano lo tiene a nivel de sus miembros por aquello de que han querido pues torpedearles, criticarles por decisiones que bien o mal estaban en una disposición que todos los que se sometieron al proceso la conocían, pero ahora sobre la marcha, en un común que pasa en nuestro país y no de ahora, pretendemos cambiar las reglas de juego sobre la marcha y así lo vemos en muchas otras actividades de la administración pública, que usted arranca un proyecto de desarrollo con una ley, pero sobre el desarrollo del mismo se le cambian esas reglas de juego y después terminan pues faltando la credibilidad si hablamos en concepto general de país. Así es. ¿Qué quiere decir esto, Chendo? Y gracias por señalarlo. La Junta Nominadora debe de estar blindada, porque les hemos confiado a ellos, como parte también de esta mejor gente, la elección de otra mejor gente. Y no claudicar en aquellos principios y valores que ya estaban señalados. No podemos meternos a autogoles, hablando precisamente del mundial en estos días, ¿verdad? Lo peor que le puede hacer a un país es meter goles en su propia portería. Aquí hay que ganarle al mal. Hay que meterle goles, hay que vencer al mal. Hay que ponerle un alto a la corrupción que tiene muchos disfraces, que tiene muchas llamadas, que tiene muchas tentaciones y muchos rostros, incluso el rostro del interés económico, el favoritismo. Si me avalas, si me permites llegar, si cumplimos y ponemos aquel que nos va a llevar a otro destino, eso es no importarle Honduras, a quien eligen a estos candidatos para la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que meter gol a la cancha opuesta, a ese que viene a ser nuestro rival, porque el interés debe ser Honduras. Y aquí es la batalla que debemos de librar todos, y apoyemos esta comisión nominadora precisamente para que ejerza en una solidez total, plena, con un amor sólido por este país que no tiene más alternativas. Yo creo que, bueno, no es mi estilo, pero hay que ser apocalípticos a veces. Es la hora de darnos un sí, porque tal vez mañana no contemos con ese mañana. Es la hora de ponerle un alto a estas situaciones, porque la sociedad misma está agotada, cansada. Cuando vemos el tema de violencia, el tema de esto, es una sociedad que refleja inconformismos, cansancios, frustraciones, desencantos.
y solo mira el camino de la autodestrucción. El camino de la autodestrucción. Entonces, no podemos jugar a dos canchas. No podemos, como el propio Jesús señalaba, decir sí y no. Debemos de aprender a caminar y considerar que el país nos necesita a nosotros, a todos, al singular ciudadano, a la singular ciudadana, en principios de equidad y de pensamientos, como ya decían los próceres, ¿no? Como decía Valle, el pensamiento más honorable para un ciudadano de este continente es la propia América. Podríamos pensarlo también para nosotros, ¿verdad? El pensamiento más noble de un hondureño debe ser Honduras. Y a veces del pensamiento religioso hacemos batalla y bandera equivocada. Hablamos de doblar rodillas, dice uno. A este tiempo hay que doblar rodillas. Y bueno, sí, es un principio bíblico, teológico, necesario. Pero Y sobre todo si revisamos, padre Tony Salinas, los grandes retos que tiene el país para la integración de un poder del Estado que va a trascender esta administración y el próximo gobierno. Si estamos hablando de una decisión que se tome el próximo año por la clase política, debemos decir, la Junta Nominadora solo será un primer paso. Al final esto lo deciden los partidos políticos con sus representantes en la Cámara Legislativa, pero esto nos lleva hasta el 2030. Así es. Es decir, vamos a cosechar lo que irresponsablemente o responsablemente sembremos en este presente. Y ahí tenemos que estar claros. Honduras tiene que tener futuro, pero ese futuro comienza con santas y sabias decisiones en este presente. Y ahí estamos de acuerdo, Chente. Tenemos que realmente considerar que estos factores decisivos están aquí jugando el futuro y el presente inmediato de todos los hondureños. Y aquí no debería ser un tema de juego, el tema, y ahí termino lo que pensaba, ¿no? De doblar rodillas significa también colaborar con lo mejor de nosotros para que Dios nos ayude a ser mejores. No le pidamos todo a Dios. Necesitamos comprometernos, necesitamos decirle al Señor, aquí estamos mejorando, también personalmente, para mejorar la vida de la sociedad. Muy bien, el padre Tony Salinas con nosotros aquí en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. La violencia tiene raíces, la violencia tiene causas y debemos de responder por un lado. Así que abogamos para que realmente el gobierno emprenda un diálogo con estas fracciones de ciudadanos violentos para encaminarnos juntos a la paz. Seguimos al banquillo con el padre Tony Salinas. Hemos estado en una semana de mucha actividad y de muchas presentaciones. Está el Mundial que nos capta mucha atención, por otro lado, y un buen momento para reflexionar en medio de las dificultades. El Día de Acción de Gracias, que si bien esto viene de la cultura sajona, básicamente es un espacio que nos permite también a muchos de nosotros imitar cuando es bueno. Debemos tener ese aparte. Y sumado a ello, otro punto que quiero su concepto, que me lo desarrolle padre Tony Salinas, es la acción que entró directamente al gobierno en el tema de seguridad, que nos ha puesto de rodillas a muchos sectores de la sociedad. Sigo con usted, padre. Escuchaba al cardenal Rodríguez el otro día en una homilía diciendo que el ser agradecido es el combustible de la esperanza. Y eso ha quedado también en mi pensamiento.
La gratitud es el combustible de la esperanza. Y esto nos lleva a considerar, Chendo y querido auditorio del banquillo, que la gratitud viene de la memoria. Uno no debe de olvidar los favores que nos han hecho. La trayectoria de hermanos y hermanas, padres, madres, docentes, amigos y amigas que han dado lo mejor de sí mismo para que nosotros logremos alcanzar metas y corregir muchos defectos de nuestra vida. Por lo tanto, el Día de Acción de Gracias debe ser el combustible que nos lance a la esperanza. Es decir, no todo está perdido. Hay en el corazón de la persona humana, hay en el corazón del hombre y de la mujer humana un potencial de bondad que debemos seguir explotando y llamando a la consideración para que el mal no pueda vencer las grandes vitalidades que el bien que hay en nosotros pueda expandir. Y es muy bello entonces celebrar el Día de Acción de Gracias. No se trata de una fiesta solamente de Norteamérica, se trata de una fiesta que en algún momento de nuestro calendario del año la hacemos viva con otros nombres, con otros cometidos, con otras actividades. Damos gracias a la mamá en el Día de la Madre, damos gracias al papá en el Día del Padre, damos gracias en el cumpleaños de los que están casados, a la esposa, al esposo, de los hijos a los padres. Y qué bonito que esta cultura anglosajona, norteamericana en particular, nos dé el deseo de ponerle combustible a la ironía de la vida, donde muchos llegan a creerse que no tienen que ser agradecidos, donde muchos creen que ellos lo pueden todo, se lo deben todo a sí mismos y no tienen nada que agradecer a nada ni a nadie. Y por lo tanto, vale la pena retomar el Día de Acción de Gracias como un día que le ponga combustible al deseo de decir gracias, porque ahí abro la puerta a mayores favores. Y eso significa a la esperanza. Sobre todo por eso, Padre Tony, en estos tiempos que parece que un país donde su sociedad ha sido unida y ya lo ha demostrado en momentos difíciles, como cuando hay fenómenos naturales que nos dañan, cuando vienen grandes celebraciones, acontecimientos como el mismo mundial que clasifica a la selección de Honduras, la celebración de Santa María de Suyapa y muchas otras actividades religiosas donde muestra la solidez nuestra sociedad. Todas esas esperanzas las hemos ido perdiendo en medio de todo esto que nos ha dejado la pandemia, los señalamientos y las críticas por un país sumido en la narcoactividad, ahora en la extorsión, que como le planteaba ya se ha intervenido sobre este último tema a nivel de la seguridad del país. Y es que, Chendo, no hay que olvidar que la pandemia no nos ha dejado todavía lecciones, o mejor dicho, que no hemos sacado lecciones de el tiempo que hemos vivido, de estos 2 años y que todavía tiene sus secuelas, el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Esto a qué nos lleva? A considerar que tenemos que seguir buscando lo mejor de nosotros en materia de unidad, sobre todo, como usted señalaba. Somos un pueblo altamente solidario, somos fraternales, somos amigos realmente, pero no hay que negar que el partidismo, un mensaje político mal entendido, ha socavado las bases de la común relación que existían entre nosotros hondureños. Miren, ha socavado las bases de la común unidad que tenía el pueblo de Honduras. Hemos roto puentes entre nosotros. Vemos que todo es confrontativo. No hay puentes, no hay diálogo. Usted lo señalaba en algún momento, y perdón que no hice mención en ese instante, pero usted hablaba de un diálogo nacional y la gente, y hay personas que dicen, pero es que eso es trasnochado. El diálogo nunca pasará de moda. Es la manera, y ahí su santidad Francisco insiste una y otra vez en no cansarnos de buscar el diálogo para crear puentes, para abrir puertas cerradas.
para estimular el deseo de llegar a acuerdos, a vínculos. No podemos seguir creciendo aisladamente. No podemos seguir encerrándonos en nuestra propia cápsula. Honduras nos necesita a todos y todos necesitamos de Honduras. Honduras necesita de sus vecinos, países, la comunidad internacional. Es imposible creer que podemos hacernos islas en este tiempo. Y esa es una lección de vida. Los tiempos difíciles que nos tocan vivir requieren de estrechar manos, de abrir corazones, de enarbolar la bandera de la paz y de sentir que la esperanza no se pierde nunca. Y ahí tenemos todos que navegar. Decía el Papa Francisco en los momentos más duros de la pandemia, ¿verdad? Estamos todos subidos en la misma barca y no nos dábamos cuenta de eso. Yo quisiéramos un estudio de la pospandemia, créalo. ¿Qué nos ha dejado de enseñanzas, no? Antropológicas, enseñanzas teológicas, enseñanzas sociales y sobre todo enseñanzas económicas también. Cómo debemos de invertir donde realmente habrá beneficio social, beneficio humano, beneficio de país, beneficio de nación. Y ahí tenemos todos que sacar lecciones. ¿Qué lecciones ha sacado la familia hondureña de este encierro, de este confinamiento, de este miedo que tuvimos de morir? ¿Qué hemos aprendido de los que nos dejaron? De esa cifra enorme de hondureños que se nos adelantaron por una situación de enfermedad. Así que es un tema fundamental que tenemos que seguir abogando para el bien de Honduras. ¿Y cuál debe ser la reacción en medio de todos estos procesos de cambio que esperamos vayan avanzando de parte de la sociedad para perder también de parte nuestra ese miedo al tener una reacción? Y vuelvo al tema ya para cerrar de seguridad con estas decisiones tomadas a última hora, declarándole la guerra a estos grupos de malos hondureños. Tenemos que seguir luchando para que la violencia no sea el desenlace de los malestares sociales. Y esa deuda social que estos gobiernos pasados han dejado con la sociedad hondureña tiene que cumplirse. La violencia tiene raíces, la violencia tiene causas y debemos de responder por un lado. Así que abogamos para que realmente el gobierno emprenda un diálogo con estas fracciones de ciudadanos violentos para encaminarnos juntos a la paz, para comprender que la paz no es una cosa imposible de lograr, pero es necesario actuar, y la impunidad y la denuncia y el deseo de corregir y de aconsejar, por favor, que lo podamos hacer. Así vamos a ayudar a una sociedad hondureña para que sea menos violenta. ¿Y que hay que hacer algo? Claro que hay que hacerlo, porque el valor de la vida está siendo amenazada, porque hay mucho luto en muchos hogares, porque nadie tiene por qué matar a nadie, porque la vida es sagrada, porque hay un mandamiento de la ley de Dios que no podemos olvidar: no matarás. Y el que ya mata, pues tiene que darle cuenta un día al Señor. Y eso hay que considerarlo también. La vida es un don sagrado. Entonces todos debemos de unirnos para esta lucha, para que verdaderamente la seguridad ciudadana, la seguridad de las familias, no volvamos a vivir tiempos de terror. Es tiempo de poder encontrar el camino de una serena convivencia y un respeto a la vida de todo ciudadano, de todo ciudadano. No hay maneras que podamos legitimar el asesinato, no hay, no existe. Debemos de buscar la paz y el respeto de esa persona que puede ser diferente, que no me agrada, que piensa diferente, pero nada es válido para arrebatarle la vida. Padre Tony, le agradezco por su tiempo, siempre es un gusto conversar con usted. Sendo, ha sido un placer, reiterados saludos a usted, a su familia, a todo su auditorio, y que este programa que nos sienta a unos como protagonistas, pero a otros como oyentes, ahí donde están, les permita reflexionar. Realmente a través de estos varios programas podemos ir sacando lecciones de vida para ponerlas en práctica y para saber hacer un camino de consejería,
No olvidemos que una palabra a tiempo, un consejo a tiempo, nos puede ayudar a enderezar los caminos. Entonces, que la paz de Dios nos acompañe y que Dios tenga piedad siempre de nosotros. Fuerte abrazo, Padre Tony Salinas, que nos ha acompañado esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.